And she just said something's wrong. And part of me knew right away. It's actually carfentanil. The opioid crisis is an emergency. It's a national emergency. Estados Unidos está enfrentando una crisis de opioides, pero ha acusado a China de ser una de las principales fuentes de opioides ilegales. 这种说法是没有任何依据，而且就属于混淆视听。2017年列管4种，2018年列管2种，这些列管呢，都是在联合国列管之前主动列管的。 En 2019, China, alarmada por la amenaza potencial del abuso de fentanilo a gran escala, dio un paso más adelante e introdujo regulaciones a un amplio rango de sustancias relacionadas con el fentanilo, siendo China el primer país en adoptar estas medidas en el mundo. Sin embargo, en Estados Unidos, los análogos del fentanilo han sido clasificados como sustancias sujetas al control temporal. La actual crisis de los opioides es la peor crisis de drogas que ha visto Estados Unidos. Estados como Ohio tienen una de las tasas más altas de muertes asociadas a sobredosis por opioides. En 2018, para el documental Sobredosis, CGTN se reunió con un consumidor de esta droga para conocer más sobre este tema. So what do you call this place? We call it Tent City. Tent City. Durante meses, este ha sido el lugar que Steve Linville, de 26 años, ha llamado hogar. Él ha ingresado en varias ocasiones en clínicas de rehabilitación en la cárcel del condado y ahora vive bajo una autopista en Cincinnati. What's your drug of choice? Heroin. Heroin is my number one. But crack cocaine, sometimes it's up there. Heroin is a need. Crack cocaine is a want. There's some crack, and there's some heroin. You know what I mean? This is crack? Yeah, it's crack. This is heroin here. Yep. So is there fentanyl in this hit right here? Yep. You know for a fact? 1,000% there's fentanyl in it. It's actually carfentanil. That's carfentanil? It's carfentanil because Steve ha sido adicto por muchos años y consumir solo heroína ya no es suficiente para él. Necesita ser estimulado con otra droga para sentirse satisfecho. Esa droga es el carfentanilo, una variante del fentanilo, un opioide sintético, una droga hecha por el hombre en un laboratorio. Fue desarrollada en 1963 en Bélgica como un analgésico diseñado para ser químicamente similar a drogas extraídas de plantas como la morfina o la heroína. Pero la gran diferencia radica en que es de 80 a 100 veces más fuerte. Algunas variantes de fentanilo, como el carfentanilo, son tan potentes que solo 2 o 3 miligramos, el tamaño de unos pocos granos finos de sal, pueden provocar la muerte. Como resultado, los adictos rara vez lo consumen puro. Por el contrario, los traficantes mezclan pequeñas dosis de fentanilo con otras drogas como la heroína para incrementar la euforia de los consumidores. We realized that people were buying on the street what they thought was heroin, and they were getting fentanyl. And fentanyl being 100 times more potent then is that much more lethal. Hey, Marty. Hey, John. Good morning. Lakshmi San Marco es la médica forense del condado de Hamilton. Where is the fentanyl and carfentanil coming from? There are patents on some of this stuff, but the fentanyl, how to make fentanyl, that information is out there. You know, and if you're a good chemist, you can pull up one of these recipes and make it. El abuso de esta nueva droga es un desafío emergente que enfrenta el mundo entero y Estados Unidos en particular está totalmente sumido en esta crisis. Los opioides sintéticos son hoy en día la primera causa de muerte por sobredosis en Estados Unidos. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de ese país, en 2017 se alcanzó el récord histórico de 70.237 muertes por sobredosis
y el 68% se relacionaron con opioides sintéticos como el fentanilo. El doctor Andrew Kolodny es un experto en la crisis de los opioides en Estados Unidos. Él es también el director ejecutivo de Médicos por una Prescripción Responsable de Opioides, una organización enfocada en reducir el impacto de la prescripción excesiva de opioides. Every year for more than 20 years, we've set a record for death from opioid overdose in the U.S., and then the next year we break that record. It just has kept getting worse. Desde la década de 1990, Washington ha batallado contra la adicción a los opioides por prescripción médica y a la heroína. Las drogas han causado tantas muertes en el país como los accidentes de tráfico y la violencia con armas de fuego. The opioid crisis is an emergency, and I'm saying officially right now it is an emergency. It's a national emergency. En un informe de inteligencia, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos declaró que China sigue siendo la principal fuente de fentanilo y sustancias relacionadas con el fentanilo introducidas a través del correo internacional, así como la principal fuente de todas las sustancias relacionadas con el fentanilo que se trafican en Estados Unidos. Sin embargo, en realidad no es así. 那么我就问美国的同行，想问一下美国这个地下加工厂芬太尼类物质的这个大致的产量有多少？全国的这种芬太尼类物质的消耗量有多少？你们掌握的从中国去的芬太尼类物质有多少？这些问题美国同行是没有办法回答的。他们在没有任何依据的情况下，仅仅依据个案啊，这个有个别邮包是来自于中国的，其中检出了芬太尼类物质，那么他就说芬太尼类物质主要来自中国。这种说法是没有任何依据，而且就是属于混淆视听。Las leyes antidroga de China son unas de las más estrictas del mundo. Dependiendo de la cantidad, aquellos que son encontrados culpables de fabricar, vender o hacer contrabando de drogas pueden enfrentar la confiscación de sus propiedades, la cárcel o incluso la muerte. El tráfico de cualquier monto de cualquier tipo de sustancia ilegal dentro de China, incluido el fentanilo, es castigable ante la ley, incluso si se trata de menos de 1 gramo. Aunque no existen muchas pistas sobre el tráfico de fentanilo entre China y Estados Unidos, las autoridades chinas se han tomado esta cuestión con seriedad y han castigado con todo el rigor de la ley a los criminales involucrados. "被告人刘勇犯贩卖、制造毒品罪，判处死刑，缓期2年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人王凤喜犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其他被告人以贩卖毒品罪分别被判处6个月至10年有期徒刑。" Este es el resultado de una investigación de 2 años llevada a cabo por fuerzas del orden de China y Estados Unidos. Mientras investigaban el tráfico de fentanilo, las autoridades de Estados Unidos encontraron el número telefónico de una sospechosa, una ciudadana china con el nombre de Diana. El número fue entregado a la oficina de la Comisión Nacional de Control de Narcóticos de China, y con base en ello, las autoridades chinas descubrieron más información que finalmente llevó a la desarticulación de una red de tráfico de fentanilo en China. Tras 3 meses de investigación en 3 puntos diferentes, Xintai, Shanghai y Jiangsu, las autoridades lograron un gran avance cuando interceptaron varios paquetes de fentanilo con destino a Estados Unidos. El fentanilo estaba fabricado a pedido de los clientes estadounidenses. 他的业务员呢，在跟这个美国的客户沟通之中，就得知美国客户对这个芬太尼有极大的需求，而且许以极高的利润。那这就属于受到这种勾引之后的话，他就根据美国客户的需求进行定制。 La misión fue un éxito, pero las autoridades policiales locales enfrentaban un nuevo desafío. Nunca antes habían luchado contra el fentanilo,
En China, el uso de esta droga era casi desconocido. Pero había un grupo que sí sabía qué hacer, los expertos del Laboratorio Nacional de Narcóticos, con sede en Beijing. El fentanilo estaba en el radar, pero solo había aparecido en los últimos años. Hua Chendong, el experto del Laboratorio Nacional de Narcóticos, voló especialmente desde Beijing a Shanzhou para ayudar con la investigación. 芬太尼类的物质，我们是在2015年的时候首次在我们监测中发现的。其实它的数量也很低。 Fue necesario un esfuerzo concertado para desarticular esta red de tráfico ilegal. Más de 20 sospechosos fueron detenidos e investigados. Una fábrica y 2 redes de venta fueron destruidas. Un total de 11,9 kilogramos de fentanilo fueron decomisados, el monto más alto de fentanilo ilegal jamás encontrado en China. Y en Estados Unidos, las autoridades también obtuvieron progresos gracias a las pistas facilitadas por sus homólogos chinos. En 2016, un alguacil adjunto del condado de Montgomery, llamado David Landis, comenzó a trabajar para un proveedor de fentanilo en China, recibiendo la droga ilícitamente a través del Servicio Postal de Estados Unidos. En menos de un año, envió por correo 2.900 paquetes de sustancias controladas a clientes de todo Estados Unidos y otros países. Algunos de sus clientes sufrieron sobredosis por las drogas que envió y murieron. Landis fue finalmente arrestado en 2017, después de ser declarado culpable de participar en una conspiración mundial de tráfico de drogas. Fue sentenciado a 15 años de prisión, 3 años de libertad vigilada y una multa de $6.300. Hasta la fecha no se han descubierto casos de abuso a gran escala de fentanilo en China, pero en Estados Unidos es una historia diferente. La prescripción excesiva de opioides médicos es justamente donde comenzó la adicción a los opioides. The reason we saw this enormous increase in addiction and overdose deaths is because about 25 years ago, a campaign was launched in the US to change the way the medical community thought about prescription opioids. This multifaceted campaign which resulted in doctors hearing from many different directions that we haven't prescribed enough opioids, that patients are suffering needlessly, that opioids are a gift from Mother Nature, and that real addiction to opioids is very rare, so that we should prescribe more. That was the campaign that changed prescribing practices. It was marketing and advertising disguised as education and advocacy. And behind all of this was a desire for profits by pharmaceutical companies. Y es por eso que una de las grandes batallas en esta crisis de los opioides es la de Estados Unidos contra las grandes farmacéuticas. Un informe del grupo de expertos RAND, con sede en Estados Unidos, confirmó que el principio de esta crisis se originó no solo por el uso de opiáceos existente, sino también por décadas de exceso de oferta de analgésicos opioides recetados a partir de mediados de la década de 1990. El informe continuaba afirmando que el mayor riesgo provino de la prescripción de opioides para tratar el dolor crónico no relacionado con el cáncer durante periodos prolongados. En los últimos años, varios estados presentaron demandas contra compañías farmacéuticas como Johnson & Johnson y Purdue Pharma. Estas empresas están acusadas de exacerbar la crisis de los opioides en varios estados al minimizar el riesgo adictivo de los analgésicos opioides y promover sus beneficios. Today, Judge Bachman has affirmed our position that Johnson & Johnson, motivated by greed and avarice, is responsible for the opioid epidemic in our state. A mediados de 2021,
3 de los mayores distribuidores de fármacos de Estados Unidos y el fabricante Johnson & Johnson llegaron a un acuerdo por un importe histórico de $26 mil millones con varios estados. También se reveló que Purdue Pharma, fabricante de OxyContin, uno de los narcóticos recetados con mayor consumo abusivo en Estados Unidos, vendió sus opioides a proveedores de atención médica a pesar de saber que estaban desviando los medicamentos a consumidores de drogas. Pagaron a 2 médicos para que recetaran más de sus analgésicos. Y durante 10 años, encontraron formas para aumentar fraudulentamente la cantidad de productos que se les permitía vender legalmente. Al final, Purdue Pharma recibió una de las mayores sanciones impuestas a un fabricante, $8 mil millones, y se vio obligada a cerrar. Hay margen de mejora en la forma en que Estados Unidos está lidiando con el fentanilo. Todas las variantes de fentanilo están prohibidas en Estados Unidos. Sin embargo, la prohibición actual es solo temporal y puede caducar a menos que se extienda la orden o se vuelva permanente. Y al parecer, la prohibición ha tenido poco efecto en la crisis de los opioides. Las estadísticas también muestran que Estados Unidos representa el 80% del consumo mundial de opioides, a pesar de que solo tiene el 5% de la población mundial. La información sobre los peligros de las drogas y el tratamiento de los adictos a las drogas tampoco está a la altura de la gravedad de la situación. And she just said something's wrong. And part of me knew right away. I got over there as fast as I could, and I went in and I found her. My baby. Dorothy Shoemake y su esposo criaron a 5 hijos en un hogar estable y lleno de amor. Desafortunadamente, su hija se convirtió en una de las miles de personas fallecidas por sobredosis de drogas en Estados Unidos. I do think that there's much more the United States government could be doing to reduce these deaths. We could prevent opioid addiction in the United States if we see that opioids are prescribed more cautiously. But for the millions of Americans who are already addicted, we have to see that they have better access to treatment. Sobre cómo Estados Unidos debe abordar el tema de las drogas, Ethan Nadelman, experto en políticas de drogas y fundador de la Alianza de Políticas de Drogas, DPA, indica en su podcast que tratar de enfocarse en el lado de la oferta es esencialmente una tontería, porque mientras haya demanda, habrá oferta, y cuando se trata de precursores, los químicos clandestinos pueden ser increíblemente ingeniosos para identificar sustancias químicas alternativas y encontrar formas alternativas de fabricar estas drogas. En lo que se refiere a prevenir el abuso de drogas, las autoridades estadounidenses tienen que actuar con prontitud. Aunque el abuso del fentanilo en Estados Unidos está muy extendido, su propósito original, utilizado en un entorno médico seguro y legal, era reducir el sufrimiento para aliviar el dolor de los pacientes con cáncer que ya no se sentían aliviados por la morfina o la heroína, administrándolo de manera segura a través de un parche transdérmico de liberación lenta. Al igual que otras recetas de narcóticos, esta está estrictamente controlada en los hospitales de China. Para obtener un nuevo lote de parches transdérmicos, esta paciente debe traer su identificación y su tarjeta de salud y también devolver los parches usados al dispensario de narcóticos. Esto evita que los parches no utilizados caigan en manos equivocadas. Cada receta se registra por separado y se guarda en una caja fuerte que solo se puede abrir en presencia de 2 farmacéuticos. En China, la producción y venta de fentanilo médico está altamente regulada. En los últimos años, la producción total anual de fentanilo en China rondó los 60 kilogramos. Y uno de los 5 principales productores de fentanilo en China es Yishan Humanwell Pharmaceutical. Esta empresa opera bajo una estricta supervisión. La policía local incluso inspecciona la fábrica frecuentemente para asegurarse de que se cumple con las normas de producción.
产量是由临床的需求来确定的，因为国家对这个麻醉药品的管理是非常严格的，那么这个只能用于医用的这样的一个用途，用来治病，用来救人。El monto de fentanilo que cada empresa farmacéutica puede producir es fijo y cada año las empresas deben presentar una nueva solicitud indicando el monto que desean producir para el próximo dependiendo de la demanda. 是严格按照整个临床需求的这样的一个要求来去做计划管控的，绝对不容许这个生产企业超计划的去生产。Mike Vigil fue responsable de algunas de las operaciones internacionales más importantes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. Además de enfrentarse a las grandes corporaciones, él cree que el gobierno también puede movilizar a la gente común en esta guerra contra las drogas. Well, the Chinese government has established a very strong strategy that deals with rehabilitation, with drug treatment, with legislation and law enforcement. And then they have what they call, the People's War Against Drugs. Desde 2017, China ha resuelto 397,000 casos criminales relacionados con drogas, de los cuales menos de 10 están relacionados con el fentanilo. 511,000 sospechosos de crímenes fueron arrestados y se confiscaron 278 toneladas de drogas. En la guerra del pueblo contra las drogas, los trabajadores aduaneros están en primera línea. La ciudad de Guangzhou es uno de los puertos más activos del mundo y muchos paquetes internacionales se envían dentro y fuera de China a través de esta ciudad. Sus aduanas han introducido medidas más efectivas y tecnología mejorada para ayudar a cortar los canales del transporte de drogas por correo. La policía de Guangzhou también se apoya en los ciudadanos para ayudar a acabar con el tráfico ilegal de drogas. En esta estación de entrega y recogida de paquetes en el distrito de Baiyun de Guangzhou, los mensajeros deben alertar a la policía en caso de que encuentren algo sospechoso. 一般我们会先要求客户出示身份证，然后我们开箱验视，然后再检查一下他的物品。如果是一些粉末状的东西，我们还是会通过闻，然后看，然后在安检机过安检检查一下是否是有异常。因为毒品的颜色是不一样的，如果甄别出来有问题的话，我们也是会及时上报。 Usando una aplicación llamada Yundian, el mensajero puede alertar a la policía directamente. El distrito de Baiyun es el centro de logística y envíos con mayor actividad de China. Maneja más de 2,000 millones de paquetes cada año y las drogas podrían estar escondidas entre ellos. Para interceptar estas drogas, las autoridades necesitan movilizar a más gente. Baiyun cuenta con más de 200 policías y policías auxiliares, pero hay casi 50,000 mensajeros recorriendo las vías de comunicación y manipulando paquetes todos los días. Y es por eso que se les ha involucrado. Desde 2016, la policía ha otorgado incentivos en moneda local equivalentes a $200,000 estadounidenses en recompensas a los mensajeros de Baiyun por brindar pistas que ayuden a resolver casos relacionados con drogas, y 2 de ellos recibieron hasta un equivalente a $46,000 cada uno. Uno de los desafíos para acabar con el fentanilo es que los delincuentes pueden modificar la composición química de la droga para crear nuevas variantes que aún no están en el radar de las autoridades y que todavía no están restringidas. En 2013, 13 tipos de sustancias de fentanilo ya estaban regulados en China, pero desde 2015, el gobierno chino ha ido aumentando la cantidad de sustancias de fentanilo prohibidas. Se incluyeron 6 nuevos tipos en 2015, 4 en 2017 y 2 precursores de fentanilo en 2018, todos antes de que las Naciones Unidas anunciaran su recomendación de regular estas sustancias. Desde 2018, Estados Unidos clasificó temporalmente a los análogos del fentanilo como sustancias controladas. Pero en 2019, alarmada por el abuso de fentanilo,
China dio un paso adelante y reguló una amplia gama de sustancias relacionadas con el fentanilo. Hasta la fecha no se ha descubierto evidencia de exportación ilegal de sustancias relacionadas con el fentanilo en China. 那么这次的话，我们站在这个全球的视角，在国内没有形成规模性滥用的这个前提下，我们对芬太尼类物质这种滥用的危害有了警醒，对它进行整类列管。也就是说，所有跟芬太尼这个有类似的化学结构、类似的这种作用的物质，我们都予以进行管制。这在全球的毒品管制上是一大创新。我们是从那个2019年5月1日，就是说我们宣布整类列管芬太尼类物质之后，在这个时间点之后，我们从全国收到的这些各种样品，从2019年5月1号到现在也有1000多份样品了。这些样品当中，我没有再发现任何一例是属于芬太尼类物质的。 El 10 de diciembre de 2019, Jim Carroll, director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, concedió una entrevista a USA Today. Allí indicó que si bien el flujo directo de fentanilo de China a Estados Unidos se ha reducido considerablemente, la cantidad de fentanilo que ingresa a Estados Unidos es la misma que antes y proviene de nuevos lugares. Esto hace que sea más importante que nunca que las autoridades no bajen la guardia. Para empeorar las cosas, existe la preocupación de que los usuarios de drogas simplemente hayan encontrado otras formas de pasar desapercibidos a través del Internet oscura, una plataforma de Internet no regulada donde prolifera la actividad ilegal debido a su naturaleza altamente anónima. La dificultad de atrapar a los delincuentes que operan a la sombra del Internet oscura y el problema de la fabricación, el tráfico y el consumo de drogas ilegales afecta a todos los países del mundo. Pero un esfuerzo global concertado para abordar la crisis podría ser la solución. Desafortunadamente, la oportunidad de que China y Estados Unidos trabajen juntos se ha visto afectada por una serie de problemas, incluidas las sanciones a organizaciones chinas como el Instituto de Ciencias Forenses de China y el Laboratorio Nacional de Narcóticos. En lugar de aceptar la responsabilidad de sus propios problemas, una vez más, Washington prefirió desviar su responsabilidad al afirmar que el fentanilo provenía de China. Mientras la comunidad internacional y China son cada vez más estrictas en el control de las sustancias de fentanilo, el problema de las drogas en Estados Unidos, especialmente el abuso de fentanilo y otros opioides sintéticos, sigue siendo grave e incluso va a peor. La cantidad de muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos alcanzó el nivel más alto registrado en 2021, según un informe de datos provisionales publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos el 11 de mayo de 2022. Asevera que casi 108,000 personas murieron por sobredosis en 2021 y aproximadamente 2/3 de esas muertes estuvieron relacionados con el fentanilo u otros opioides sintéticos. Eso es una muerte por cada 5 minutos. 如果想彻底解决芬太尼类物质的问题，核心之核心呢，还是在于包括美国在内的一些国家减少需求，来根治本国的这种加工生产和滥用市场。那么务实的开展国际合作，这是一个根本性的出路。One of the things that I learned in my 31-year career is that finger pointing does not solve any issue. But I have to applaud the Chinese government for everything that they're doing against this opioid epidemic. There's still a lot of work that needs to be done between the United States and China. La guerra contra las drogas es una dura batalla. Todos, desde la gente común hasta los políticos, deben comprometerse a luchar. Y las mejores soluciones se encuentran cuando el mundo se une en solidaridad.